Buen día, queridos alumnos. Bienvenidas y bienvenido a nuestra sesión de clase del día de hoy. Bueno, por cuestiones ajenas a la universidad, el día sábado, pues no pudimos realizar la clase como ya estaba programada. Además, bueno, de toda una serie de, pues, cuestiones que han estado ajenas a la universidad, del cual hemos salido, pues, muy temprano y casi no hemos he abordado la materia en su totalidad en los contenidos programados. Para este fin de semana nosotros teníamos que abordar el siguiente contenido, el cual me permito compartirles a ustedes a través de este video. El rol del maestro y del alumno. Eh, Vamos a verlo desde una perspectiva del nuevo modelo educativo. Sin embargo, vamos a también generar una visión propia que más de alguno de ustedes ya está frente al grupo o está teniendo esta experiencia de prácticas educativas en el cual empieza a tener ese contacto con los alumnos dentro de un eh, ambiente áulico. Bien. Primero, es indispensable reconocer el papel de los maestros. Bueno, pues en una primera instancia ha cambiado mucho. Vemos todo este auge digital y pues se puede decir que antes era más sencillo el rol del maestro, ahora es un poquito más complicado por este contraste que existe. El Internet ha venido a pues a darnos nuevas formas de ver y de poder aprender inclusive. Ustedes bien sabrán que el rol del maestro en un método tradicional pues es el que sabe y es el que pues da a conocer algún contenido o algo que pues como tal el alumno no conoce o este pues no está habilitado para desarrollarlo. Si bien es cierto, el maestro es alguien visto, ¿no? Como alguien que impartía conocimientos, formulaba exámenes, alguien que tenía respuestas a las preguntas posibles de los alumnos, o por así decirlo, el guardián de los recursos y la información. Bueno, ahora volvemos a retomar que ya no es como tal, ¿no? Inclusive podemos ver cómo antes del dominio del Internet y los medios digitales, pues aún era más difícil este acceso a la información del cual ahora todos los alumnos pues pueden tenerla, ¿no? A la mano, pueden confrontar lo que el docente trae como una respuesta posible ante tantas interrogantes de los alumnos. Por ello, hemos de preguntarnos, bueno, ¿cuál es el rol del maestro? Y si ya no se limita solamente a ello, a ser maestro. Los maestros jugamos un papel importante en la vida de los alumnos. Para empezar, creo que algo muy emotivo que nosotros tenemos es que de nosotros depende mucho el inspirar a los alumnos porque se esfuercen y porque crezcan cada día. Más allá de lo cognitivo, podemos decir que somos mentores de los alumnos para un futuro determinante para su proceso de desarrollo. Y bueno, en la actualidad el rol del maestro ya no solo se va a llevar en la práctica de la organización de las actividades académicas, sino que también pues vamos a ser los responsables de moldear el porvenir del alumno. eh, por así decirlo, podemos convertirnos en esos mentores didácticos, pedagógicos en la vida de los alumnos que más allá de la transmisión de conocimientos, valores, cultura, desafíos o estrategias para resolverlos, tenemos que ser los compañeros del camino de los alumnos. Si bien es cierto, hay algo que necesitamos distinguir es, de acuerdo al rol, también están las normatividades y el uso de las reglas, pero bueno, el maestro en este momento no deja de ser el compañero del proceso de aprendizaje de su alumno. ¿Por qué? Porque bueno, pues sabemos que la información, el conocimiento, pues está y existe, no solamente lo tiene el docente. La presencia, pues, de un maestro puede elevar
la moral de un alumno e impulsarlo a alcanzar sus metas personales. Pero pues para llevar a cabo esa tarea es importante que posean ciertas cualidades. ¿Cuáles son? Uno, que el docente debe ser imparcial, es decir, que necesita darle el mismo valor a cada uno de los estudiantes. Y esto lo podemos ver en algunos momentos como docentes que tenemos ciertos favoritismos, ¿no? Por algunos alumnos. De ser posible, y es lo mejor creo que para nosotros, es la imparcialidad. Todos son iguales, todos vienen con nosotros, todos los llevamos de la mano para aprender. Otro rol es importante en nuestros días, el encarnar la paciencia. ¿Qué rol tan humano se nos da a nosotros como docentes? Pero también es un rol muy ambicioso y para nosotros como docentes, pues a veces un poco cansado, ¿no? Porque pues el ritmo, la velocidad del aprendizaje de los alumnos son distintos y entonces es indispensable que nosotros seamos los principales promotores de la paciencia. ¿Para qué? Para que los alumnos descubran sus habilidades, sus talentos, también vean sus limitaciones y nosotros a través de esto podamos motivarlos. El docente necesita tener habilidades para resolver problemas con la finalidad de ayudar a los estudiantes a superar sus desafíos. Si bien es cierto, es indispensable que nosotros trabajemos con base a problemas y con base a las realidades contextuales de cada uno de los alumnos, también es indispensable que los ayudemos a mirar ahí, en esas ciertas problemáticas, para que ellos puedan superar estos desafíos. Ahora, el rol del maestro en la educación. Bueno, la educación pues se ha transformado en las últimas décadas y se ha vuelto más interactiva gracias a todo este avance tecnológico que hemos tenido. La tecnología actual en la que se incluye pues la inteligencia artificial, la realidad aumentada, abre nuevas posibilidades a la educación, nos da un panorama distinto. Y entonces aquí el papel es muy crucial, el papel del docente, ¿no? Al respecto de las nuevas tecnologías. Aunque los docentes ya no somos los únicos guardianes de la información, aún existe un desfase entre ellos. ¿Por qué? Porque el Internet, el mundo de la información, pues es muy amplia y aún necesitamos educarnos para estos tiempos, para estas plataformas digitales, para acceder a toda esta información que se nos da. También es indispensable que el docente pues pueda prepararse bien para ayudar a los alumnos pues a comprender a fondo el conocimiento y la diversidad de conceptos que se abarca en torno al marco educativo. Cuanto más interactúen con los estudiantes, los docentes, a través del aprendizaje práctico y útil, pues los estudiantes van a adquirir una mejor comprensión y una conciencia más amplia de los temas. Si el docente trata de tener un rol muy pasivo en el ámbito educativo, es decir, pues soy maestro, si aprenden, aprendieron, y si no, pues igual el que sigue, ¿no? Creo que aquí es importante que nosotros en la práctica también seamos prácticos y útiles para los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Hay una tarea importante para nosotros como docentes y esa es la de formar líderes. ¿Por qué? Porque los maestros, bueno, pues contribuimos a la mejora de la sociedad. En cuanto pues nosotros necesitamos y es nuestro deber proporcionar herramientas en la toma de decisiones informadas, asertivas y capaces para los estudiantes. ¿Y esto por qué? Porque hoy en día se nos exige que el alumno sea capaz y tenga habilidad de resolver problemas. Y no solamente un problema en el cual sea desde un marco teórico, ¿no? Sino un problema real que se sitúe en su contexto. Esta tarea de formar líderes, pues tienen que ser personas creativas, personas independientes, informadas e innovadoras, capaces de transformar la sociedad y hacer del mundo un lugar mejor para las próximas generaciones. Todo esto pues nos lleva a acatarlo con una gran responsabilidad, por lo que es necesario que orientemos a los alumnos
para poder educarlos como líderes. Y el liderazgo es importante en nuestros días. ¿Por qué? Porque vemos eh, muchos niveles, muchos escenarios en el cual el liderazgo es posible gracias a las nuevas generaciones. Podemos ver liderazgos en lo económico, liderazgos en lo político, en lo social, en lo humano, en lo cultural, en lo religioso, en lo educativo. Entonces, fíjense todo este panorama de escenarios que se nos dan a nosotros para poder formar líderes en torno a estos contextos. El liderazgo, pues, es uno de los rasgos más importantes para los jóvenes, para los alumnos de hoy en día. Si no hay líderes, entonces no podemos nosotros crear conexiones y coordinar a otras personas dentro de una misión compartida como lo es el de renovarnos como sociedad, ¿no? El liderazgo implica, pues, que tengamos alumnos con iniciativas, que este mundo interconectado, pues sí lo es, pero necesitamos a personas que den un paso al frente, que digan, pues yo voy a ser el primero, el pionero de esas nuevas formas de ser, de pensar y de hacer las cosas, en medio pues de una confusión, de un caos que existe. Los líderes en este caso necesitan una capacidad de conducir a los demás hacia metas, metas que pueden ser en los diferentes ámbitos que les acabo de mencionar. Los docentes también podemos dejar un impacto profundo en la vida de los estudiantes y ayudarlos a convertirse en los próximos líderes, siempre y cuando, perdón, formemos líderes capaces de hacer y de ser con los demás. La labor también aquí de los maestros es formarlos de una manera positiva, es decir, poder alentarlos a querer siempre mejorarse a sí mismos y en última instancia, bueno, pues ampliar su conocimiento con el propósito de beneficiar a la sociedad en la que viven. Si no formamos líderes con propósitos, entonces vamos a tener liderazgos perdidos y sin creatividad. Entonces, he aquí donde podemos mirar esta nueva forma de que toma también el docente de frente a la sociedad. Ya no solamente es el llevar el cúmulo de información para darle a los alumnos, cosa que ellos ya tienen en sus manos, sino poderlos acompañar y saberlos acompañar, pues en este proceso educativo en el cual ellos se insertan posteriormente a la sociedad en la que viven. Vamos a ver ahora un poco la mirada del liderazgo, pero también el rol del docente desde la nueva propuesta del modelo educativo. Es decir, cómo entendemos a la escuela, el currículo y la formación docente desde otras maneras de pensar. ¿Por qué es importante? Bueno, sin duda, pues es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, porque podemos decir que en este tiempo necesitamos crear una educación que sea pertinente para el presente y para el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, y que esto pues les sea útil, ¿no? Para la vida, les sea útil para la armonía, para su bienestar, para su plenitud, y esto pueda aportar a la comunidad una propuesta interesante como lo que ahora se nos habla de la nueva escuela mexicana, pues la cual, pues, de una u otra manera sí está materializándose con reformas constitucionales, reformas secundarias, en el cual podemos ver que necesitamos una formación docente en el marco de este nuevo modelo educativo, porque si no, seguimos repitiendo los mismos patrones de los modelos anteriores. Y si bien es cierto, si nos adentramos a la lectura, a la reflexión, al análisis de la nueva escuela mexicana, podemos repensar en las nuevas formas de ser del docente. Es decir, un docente con una mirada humanista, un docente con una mirada comunitaria. Es importante esto y mencionarlo, ¿por qué? Porque si nosotros pensamos en la formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana, podemos poner o pensar que necesitamos hablar sobre educación, ¿sí? Necesitamos construir las bases para
una nueva forma para formar a docentes. Y esto es importante porque entonces podemos posicionarnos y podemos coincidir con la nueva escuela mexicana que abre todas sus posibilidades para mirar el presente hacia un escenario futuro donde se logre el desarrollo pues armónico de todas las facultades del ser humano. Si bien es cierto, todo esto nos lleva a nosotros a ser docentes, a bien promover, a impulsar, a colaborar y sobre todo donde seamos agentes activos en la transformación social, porque es lo que se nos está pidiendo en este nuevo modelo, en este nuevo currículum, agentes de transformación social. Bien, esto es importante porque si nosotros podemos retomar que la transformación del currículum en la escuela y en su nueva forma de pensar nos lleva a reinterpretar la tarea que tenemos como colectivos. Es decir, sí queremos transformar la realidad en el campo de la educación, pero todo esto pues requiere que seamos sujetos reflexivos. Es decir, que seamos capaces de eh, poder participar, de ser creativos con un cierto grado inclusive de humor. Solo, pues de esta manera nosotros podemos ser este motor de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante que para el docente en las últimas 3 décadas que hemos vivido, pues ese docente ciudadano del siglo XXI que participa en la transformación de su realidad social? Que participa en conjunto con su comunidad y desde su propia cotidianidad. ¿Y esto por qué? Porque el docente ante este panorama, pues va a ver nuevas formas de ser y de trazar caminos desde una nueva política educativa, ¿sí? ¿Para qué? Para poder buscar nuevas soluciones, para poder modificar estos paradigmas que hemos venido caminando como el interpretar la sociedad, el interpretar el mundo, pero bueno, pues sometidos yo creo que a este principio de calidad educativa. Los maestros, en este sentido de educación básica y que nos permita, ¿sí? Has- hacernos reflexivos, ¿no? Preguntarnos, ¿por qué es indispensable los cambios? ¿En qué consisten estos cambios del rol del docente frente al alumno en el currículum, en la forma de pensar? ¿Sí? ¿Qué se busca con este nuevo currículum? Y bueno, todo esto para poder entender la praxis eh, teórica de lo que se nos propone, ¿sí? Por ello, la parte yo creo que sustantiva de todo esto va a radicar en la noción de la experiencia del saber docente. Es decir, más allá de todo ese entramado teórico que se requiere para un saber pedagógico, pues necesitamos la acción en el aula, la acción de innovar, la acción de transformar y todo esto, ¿para qué? Para reconocer que el aula, ¿sí? Como el lugar o un lugar de formación humana. Ahora, fíjense bien, solo de esta manera nosotros podemos pensar en que la dignidad humana dentro del proceso de formación docente se basa en la libertad, en la igualdad, en la solidaridad y que esto nos hace ser el motor de otra sociedad. Para ello nosotros necesitamos atender, mirar y considerar. ¿Qué es lo que necesitamos atender, mirar y considerar? Bueno, primero, la humanidad, ¿sí? Es decir, ser con el otro. El término humanidad para nosotros creo que es indispensable entenderlo como algo que ahuyenta la soledad, como algo que a nosotros como docentes nos permite compartir. Partir de lo humano
es reconocer a lo humano bajo todas sus manifestaciones, que los hombres y mujeres pues crezcan y vivan eh, pues entre seres racionales que se creen y se consideran creadores, es decir, desde un actuar inteligente, desde un acto creativo, desde la imaginación. Por ello, cuando hablamos de la dignidad humana basada en la libertad, es por la humanidad. O como bien lo decía el filósofo Terencio, hombre soy y nada humano me es ajeno. Entonces, fíjense cómo esta parte filosófica a nosotros nos lleva a repensar el acto educativo. El ser humano es reconocido en el sentido descrito como otro, no es considerado con respecto a sus particularidades altamente individuales como tal, sino como miembro de una sociedad, como portador de una cultura, como heredero de una tradición, como representante de una colectividad. Para ello, entonces, a nosotros se nos pide que seamos capaces de pensar en otro, es decir, pensar con alteridad de otro hombre respecto de nosotros, respecto de ese yo de entrada, el rostro de otro hombre con el que nosotros podemos sí o no estar obligados y del cual podemos responder. Ser con el otro, ¿sí? A partir de diferentes momentos, diferentes formas, como por ejemplo, desde la proximidad, desde el retorno, desde la responsabilidad, como modos de ser. La responsabilidad es esa exposición a otro, aunque ese otro sea uno mismo. Y la proximidad, pues es un decir, entrar en contacto con una sinceridad, con exposición, con el sentirnos humanos con los demás. Y también pensar en la proximidad. Es decir, mientras que ese otro en sí mismo está con nosotros, es una manera de tomarnos esa distancia del que somos y del lugar que habitamos, que es pues nuestro mundo, nuestra sociedad. En palabras de, voy a meter un poco aquí una parte religiosa, ¿no? Hace unos años el Papa Francisco sacaba una encíclica eh, que hablaba sobre la casa común, Laudato Si. En realidad es un texto que puede leerlo cualquier persona sin el afán de ser religioso, ¿no? Pero curiosamente en ese texto hablaba cómo nosotros como humanidad necesitamos compartir ese sentido de pertenencia con los demás. Y él tomaba como referencia el hecho de la casa común. Fíjense cómo a partir de la nueva escuela mexicana también estamos mirando hacia allá, es decir, hacia el lugar que habitamos. ¿Y cuál es el lugar que habitamos? La comunidad. Y la comunidad nos pide ser uno con ella. Entonces, no podemos ser distantes de estas realidades, de estas perspectivas que nos está pidiendo el nuevo modelo educativo. Y todo esto, pues a nosotros lo que nos va a importar es la esencia del ser, es decir, cómo somos. Y a partir de ello podemos entonces saber la relación con algo diferente de lo que somos conscientes, de una especie de mirada, por así decirlo, de la voluntad de ese otro objetivo, ¿sí? El ser humano sí o sí necesita conocer, necesita disfrutar conociendo. Y se conoce a través de la ciencia, sin olvidar pues que también la ciencia, al igual que la poesía, es un proyecto de expresión, ¿sí? Por ello, entonces, podemos entender eh, que dentro de la escuela eh, existe esa metáfora de libertad. Pero bueno, ¿qué podemos entender por libertad dentro de la escuela? Entonces, eh, podemos pensar
que ser democráticos significa libertad. Entonces, una sociedad libre es objetivo de la felicidad, pues, de quienes viven en ella y de las sociedades. Podemos también decir que entonces la libertad significa, por decirse de uno mismo, cuando somos capaces del anhelo a la participación, ¿no? Esa acción que nos lleva a vivir en la vida cotidiana y desde el lugar en el que estamos. ¿Sí? Somos escritores, somos docentes, somos investigadores, somos comerciantes, somos médicos, etcétera, etcétera, y desde ahí estamos construyendo una narrativa que construye realidades, que construye comunidades. Si son ingenieros, si son arquitectos, estamos colaborando con la comunidad. Y todo esto desde una participación social. Si somos maestros o somos comunicadores, bueno, construimos desde el discurso, desde el diálogo, desde el saber, desde la equidad. Todo esto a nosotros nos hace repensar el acto educativo y creer en que el acto educativo no es solamente lo que muchos en su momento pensamos que es las matemáticas, el español, ¿no? Comprender ciertos conceptos, sino el verdadero acto educativo se centra aquí en la humanidad, en ser con el otro. Podemos pensar también el hecho de la práctica como horizonte de interacción en el aula, en la formación docente, y esto pues es importante para nosotros porque la formación de maestros constituye un horizonte entre la práctica y la teoría. La práctica es una de las principales condiciones de la acumulación y transmisión de bienes culturales y simbólicos que posibilitan al sujeto transmitir los órdenes tanto sociales del conocimiento o bien confeccionar entramados culturales y simbólicos para entender la realidad educativa y social y construir la posibilidad de transformarla. Fíjense que este apartado es importante reconocerlo porque está hablando de nuestra práctica y de la práctica que tenemos en el aula, esa práctica del cual podemos nosotros centrarnos en algunos momentos de nuestro quehacer docente y ser docente para poder repensar que en la vida cotidiana pues nos encontramos de manera continua con el reto de aprender algo, ¿no? Lo que sea. Puede tratarse de situaciones simples o complicadas, puede tratarse desde aprender algo que tiene que ver con capacidades, con habilidades, con trayectorias, en fin, con una serie de cosas que pues se deben conjugar para lograr aprender. Y esto, bueno, aprender para nosotros como docentes significa los logros, ¿no? Un logro, por ejemplo, el de andar en bicicleta. Cuando uno tiene interés, bueno, podemos perder el miedo y lograr un cierto equilibrio para pedalear y luego pues todo hacer al mismo tiempo para avanzar. Y bueno, es cosa de práctica, ¿no? Y así es el aprendizaje. Del otro lado de la enseñanza podemos decir, alguien nos está acompañando en el proceso de aprender. Hay alguien que nos dice cómo hacerlo, nos explica de acuerdo a su experiencia, en este caso es el docente, a través de sus conocimientos, de su visión, de su perspectiva. Y bueno, todo este es como el asunto de andar en bicicleta. El docente nos va y va a compartir la experiencia de cómo logró andar en bicicleta, de cómo logró pedalear sin algún problema, ¿sí? Y es posible que a lo mejor los alumnos no le entiendan a la primera, aunque para el docente parezca tan simple, y tendrá que hacerlo despacio y tendrá que hacerlo paso por paso para lograr a detalle que el alumno comprenda cómo fue el proceso. Y bueno, en ese proceso de que estoy tomando como referencia de andar en la bicicleta, pues ese proceso nos indica a nosotros docentes cómo subir a los alumnos, cómo impulsarlos a ellos
cómo ponerlos de pie, cómo ponerlos en el pedal, cómo enseñarles a mantener el equilibrio, luego el control, luego el freno, en fin, algo que les sea suficiente a ellos, pero en un ritmo de aprendizaje, ¿sí? Ese aprendizaje eh, desde la enseñanza, que se va a tornar en un acompañamiento. Ya no es enseñar por enseñar, sino enseñar para acompañar los procesos. Y bueno, este proceso de acompañar es un estar compartiendo con otros saberes durante la práctica. Es posible que en ese acompañamiento, pues sea muy importante y pertinente ir afinando, ir entendiendo los procesos de los alumnos, intentar muchas veces, no una, intentar muchas veces, una y otra vez, hasta que poco a poco pues vayamos puliendo e interiorizando eh, cómo el alumno se va soltando y va retomando este proceso, que no es fácil, pero que también sabemos que enseñar no es una tarea sencilla, ¿sí? En nuestra, en nuestra práctica podemos entender que lo que distingue al maestro no es que enseña, sino que aprende continuamente. Es la suya, pues, una profesión esencialmente intelectual abocada a indagar la naturaleza del conocimiento y a su difusión y apropiación. El maestro es un profesional del conocimiento, obligado a estar atento a su continua evolución tanto en las disciplinas que enseña como en las ciencias de aprendizaje. Esto nos permite a nosotros docentes marcar nuestra formación inicial y esta debería de ser una orientación predominante en los programas que podemos tener de actualización. La pasión por conocer y por conocer cómo conocemos para ponerlo al servicio de los niños y jóvenes en rasgo distintivo como docente. Recordemos que la práctica docente constituye un proceso dialógico. Es un proceso gradual y permanente de aprendizaje. Y esto, para nosotros docentes, formarse en las prácticas docentes es un proceso permanente que vamos a ir realizando. Muchos de ustedes ahorita ya están en las prácticas, ¿sí? Están teniendo este acercamiento. Algunos ya tienen la práctica, pero nunca olvidemos que las prácticas en el aula van a ser un proceso permanente que nos va a acompañar toda la vida profesional desde la formación inicial y sobre todo en las prácticas de enseñanza donde los estudiantes adquieren y desarrollan conocimientos fundamentales de todo este proceso de aprendizaje. En este sentido, el docente, ustedes, desde que empiezan como pequeños párvulos, ¿no? En su formación, desde sus primeros acercamientos o contactos con los alumnos, es indispensable que observen e interactúen con la realidad y con cada uno de los contextos de aula. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor ustedes ya tienen un acercamiento en diferentes grados o niveles de primaria, de preescolar, de secundaria, donde estén prestando su servicio como parte de su proceso formativo de práctica, es indispensable que solo observen, que reflexionen y que den sentido lo que encuentran en cada aula. Esto a ustedes les va a dar ciertas experiencias significativas, ¿sí? Entonces, todo ello nos lleva a una línea de una experiencia práctica, ¿no? Entendida como un viaje del ser maestro, que radica mucho en la importancia de cómo se están formando desde estos cuatrimestres y en la práctica que les va a posibilitar a ustedes mirar al aula como una realidad que está ahí y de la que formará parte como maestros frente a grupo después de que egresen de su licenciatura. Recuerden que bajo esto que estamos exponiendo en esta clase, la educación para ustedes en ciencias de la educación, en pedagogía, busca que sean docentes
que se eduquen a sí mismos, que se descubran, que profundicen en sus propias incertidumbres y que ustedes también se reinventen en sus maneras de aprender, que recuperen toda experiencia de la práctica de aprendizaje para que puedan encontrarse a sí mismas, a sí mismos. Y entonces cuando se descubren como maestros ustedes, ustedes se van a permitir enseñar a los niños con la misma pasión del que ustedes han aprendido. Recordemos que la mirada del alumno en la práctica escolar durante el proceso de su formación como maestros tiene muchas líneas de acción. Algunas pueden ser de interacción, que se asume como un maestro, pues que tiene derecho a equivocarse, a tener errores. Otras que se asume como, pues una ensoñación de lo que quería de ser maestro. Y esto lo vamos a ver en las aulas, como ese espacio lleno de algarabía, donde podemos descubrir de verdad por qué quise ser maestro, qué es lo que me apasionaba a mí, la idea de buscar, de indagar, de diseñar, de utilizar recursos que hagan, de hacer material didáctico, para darle una tesitura diferente a lo que yo estoy enseñando, aprender a mirar que, pues, la didáctica de sus ideas, de sus planteamientos, sea más dinámica, sea menos rígida. Y todo esto, bueno, al salir de su propia experiencia, sea el mejor maestro del mundo, ¿sí? Que ustedes se regocijen, se encuentren y se piensen pedagógicamente, que ojalá ustedes se lleguen a comprender que se van construyendo como la formación inicial docente del ser maestro que requiere una identificación como un proceso dialógico compuesto por el sujeto en formación que son ustedes, por cada uno de los trayectos de formación que han ido pasando hasta este cuatrimestre y lo que implica la búsqueda pues de una apropiación teórica y de identidad como pedagogos o como licenciados en ciencias de la educación. Recuerden que la práctica es la parte central del contenido curricular de la formación de ustedes como docentes. Y esto es determinante y de alguna manera tiene que ser imprescindible. En todo caso, pues la práctica con ustedes debe estar desde la interacción, debe permitirles a ustedes observarse, a ustedes constatar ciertas formas o sucesos que van pasando y que les van dando la experiencia que se requiere para estar dentro de estos contextos áulicos. Y todo esto, bueno, se vuelve todo un proceso inicial y de aprendizaje para la formación que ustedes están adquiriendo como docentes. Queridos alumnos, el día de hoy hasta ahí llegamos en nuestra eh, clase, el rol del docente y del alumno. Espero que les haya sido de utilidad mi exposición. Va a haber una actividad en plataforma, ya voy a describirlo de qué manera vamos a darle continuidad a su proyecto también. Los espero ver la próxima semana. Esperemos en Dios que no tengamos otra suspensión de clase, porque pues viene una semana que es la semana cultural en la cual no vamos a tener clase. Entonces, pues empiezan a cortar los tiempos, ¿no? Y ojalá que logremos el objetivo de nuestra materia. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde y un bonito inicio de semana.